Pasamos a la próxima presentación, que va a ser llevada a cabo por Ana Valadés, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y el título de la misma es Afinidad y sensibilidad de dos aptámeros frente a la proteasa del VIH para la detección precoz del virus. Ana, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer al comité por permitirme estar aquí hoy presentando nuestro trabajo, que consiste en la caracterización de dos aptámeros que reconocen de manera muy específica la proteasa del VIH y cuyo objetivo es el diagnóstico precoz del virus. El VIH es un virus ARN que posee una retrotranscriptasa inversa, como ya sabemos, capaz de transcribir ese ARN en ADN para poder ser insertado en el genoma de la célula infectada. Esta retrotranscriptasa es una de las razones por la cual el virus tiene una gran diversidad, ya que carece de la capacidad correctora de errores, lo que produce un gran número de mutaciones, que junto a la alta tasa de replicación y de recombinación del virus hace posible esta gran diversidad que vemos en pantalla. El virus se divide en dos tipos, siendo el VIH1 el más importante a nivel patogénico y el que causa la mayoría de las infecciones, que a su vez se divide en 4 grupos, siendo el M el principal, dentro del cual tenemos 10 subtipos puros, 6 subtipos del A, 2 del F, 118 formas recombinantes circulantes e innumerables formas recombinantes únicas. También el VIH2 se divide en 9 subtipos, un CRF y un URF. En cuanto al genoma, hemos dicho que es un virus ARN que posee en torno a 10.000 nucleótidos y podemos ver que tiene 3 genes principales. El gen GAG, que es el gen que codifica las proteínas estructurales del virus, como por ejemplo la P24, que es la proteína de la cápside, el gen M, que codifica las proteínas de la envuelta del virión, y luego el gen POL, que codifica las proteínas con una actividad enzimática y que son las principales dianas del tratamiento antirretroviral, como son la retrotranscriptasa, la integrasa y la proteasa, que es la proteína en la que se va a centrar nuestro estudio, que para conocerla un poco pues tiene 297 nucleótidos, 99 aminoácidos. El diagnóstico del VIH, como he dicho antes, queremos que sea precoz, es decir, queremos detectar lo antes posible para tratar también lo antes posible y evitar que más personas se infecten. Tenemos dos tipos de diagnóstico, el serológico, que es el que reconoce los anticuerpos específicos del virus, y el molecular, que reconoce al virus en sí, ya sea su genoma o bien sus proteínas. Dentro del diagnóstico serológico tenemos los test rápidos, capaces de detectar al virus cuando ya han pasado más de 3 semanas desde la prima infección. Es decir, tenemos un periodo ventana de más de 3 semanas en las cuales con este tipo de test no podemos detectar al virus. Este tiempo se acorta con los ELISAs, en concreto los de quinta generación, son capaces también de darnos un resultado bien diferenciando si es positivo por anticuerpos, por antígeno o por ambos. Y si usamos diagnósticos moleculares como la técnica de qPCR, podemos reducir este tiempo aún más a 10 días, pero seguimos teniendo un periodo ventana de 10 días en los que no somos capaces de reconocer al virus y queremos buscar otras estrategias para poder acortar este tiempo, como puede ser la tecnología de aptámeros. ¿Qué son los aptámeros? Los aptámeros son o bien moléculas oligonucleotídicas o peptídicas capaces de unirse a una molécula diana con gran especificidad y gran afinidad. En concreto, los aptámeros oligonucleotídicos están formados de entre 70 a 100 nucleótidos y constan de una región variable aleatoria que les da esa estructura terciaria única y de regiones flanqueantes que van a permitir su amplificación por PCR. Dentro del campo de los aptámeros en el VIH hay muchos estudios con respecto al tratamiento, pero con respecto al tema de la utilidad dentro del campo diagnóstico hay muy poquitos estudios y creemos que van a ser muy importantes. Por tanto, se necesitan técnicas moleculares que detecten al virus en sí, no a sus anticuerpos, que sea un diagnóstico más precoz, que tengan un bajo coste y una baja dificultad experimental. También queremos detectar zonas conservadas dentro de las proteínas virales y capaces de reconocer péptidos conservados, además, dentro de toda la variabilidad que hemos visto que tiene el virus, para no centrarnos solamente en un subtipo concreto. Para poder realizar todo esto, lo primero que teníamos que hacer era detectar esos péptidos conservados entre todas las variantes y por ello descargamos de la base Los Alamos National Laboratory todas las secuencias disponibles de la proteasa del VIH. Se descargan en un formato de texto plano, denominado FASTA, y se agrupan por variantes. Estos archivos
Estos archivos se introducen en el programa MEGA para poder alinearlos y poder traducir los nucleótidos aminoácidos, y después en un programa desarrollado por el laboratorio que se llama EpiMolBio somos capaces de reconocer esos péptidos conservados gracias a unas tablas que nos saca el programa, que son muy fáciles de interpretar y que nos señala en cada posición de la proteína el aminoácido más conservado. De esta manera podemos tener de manera visual cuáles son los péptidos más conservados y de ahí seleccionamos aquel que tenga mayor exposición, mayor solubilidad e hidrofobicidad. Una vez que tenemos el péptido conservado, lo que hacemos es seleccionar los aptámeros mediante el método SELEX. Este método lo que consiste es en tener una librería inicial de oligonucleótidos que se va a poner en contacto con nuestro péptido GI, que es el péptido conservado que hemos identificado. Hay algunos aptámeros que se van a poder unir al péptido por su estructura terciaria, otros no. Estos que no se unen por una serie de lavados se van a eliminar y los que se han unido los recuperamos para realizar una reamplificación y generar una nueva librería que en cada ciclo va a ser más específica por nuestro péptido, de manera que tras 3 o 6 rondas de selección podemos conseguir una librería muy específica a nuestro péptido, la cual secuenciaremos de forma masiva, y los aptámeros más representativos van a ser los seleccionados, que en nuestro caso son el 1F y el 16F. Para caracterizar los aptámeros utilizamos el ONAS, que son una técnica similar al ELISA, pero empleando aptámeros, y utilizamos por un lado el directo para saber la afinidad y la sensibilidad de los aptámeros y un sándwich para ver la mejor combinación. Básicamente el directo es plaquear la proteína en los pocillos de la placa, después se bloquea con albúmina de suero bovino o BSA, se añade el aptámero detector marcado con digoxigenina, que cuando se añade la antidigoxigenina, que lleva peroxidasa del rábano en presencia del ABTS, que es su sustrato, genera absorbancia que podemos medir por electrofotómetro. Pues bien, de nuestros aptámeros vimos que tenían una alta afinidad por la proteasa, tenían unas KDs de entre 10 y 15 nanomolar y el único artículo previo en el que se ven las afinidades de aptámeros frente a la proteasa es el artículo de Ducler, y él, truncando los aptámeros, consiguió unas KDs de entre 2 a 22 nanomolar, así que estamos dentro del rango y pues son unos resultados esperanzadores. Dentro de la sensibilidad, el aptámero 1F tenía mayor sensibilidad, ya que era capaz de detectar hasta 1,25 picomoles de la proteasa, en comparación con el 16F, que llegaba solo a 2,5 picomoles. Todo esto en comparación con el control negativo, que era la BSA. Y por último, las 4 combinaciones vimos que funcionaban bien, ya que con respecto a sus controles negativos tenían diferencia significativa las 4, y como podéis ver, entre ellas mismas no tenían diferencias significativas, por lo que las 4 podrían funcionar bien. Sí que es verdad que para futuros experimentos vamos a seleccionar aquellas combinaciones que tengan una mayor diferencia significativa con respecto al control, que serían la primera y la tercera, las cuales usan el aptámero 1F como detector en ambos casos. Por tanto, tenemos 2 aptámeros que reconocen de manera muy específica la proteasa del VIH, que tienen una alta afinidad y una buena sensibilidad por su proteína, que a la vez esta sensibilidad actualmente estamos intentando que mejore más, usando otro tipo de antidigoxigenina, que en vez de llevar una peroxidasa del rábano lleva varias, y estos experimentos también están siendo esperanzadores. También estamos haciendo este mismo estudio con otros aptámeros que reconocen otras proteínas, como puede ser la integrasa, retrotranscriptasa, la proteína de la cápside P24 y la proteína de la envuelta GP41. Y en un futuro lo que queremos es llegar a tener también más sensibilidad empleando el ONAS múltiples, en el cual vamos a usar aptámeros que reconozcan las diferentes proteínas, o bien usando la nanotecnología con biosensores para también ya en un futuro pues, empezar a tratar las muestras clínicas y ver si nuestros aptámeros funcionan bien con ellas. Ya para finalizar, pues agradecer al laboratorio, en concreto a la doctora África y a Roberto, que es el colaborador que ha creado nuestro programa EpiMolBio, al grupo de aptámeros del hospital, a Victoria Elena, al FIS y a la Fundación Alonso por financiar este proyecto, y muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Primera pregunta, Pep.
Sí, enhorabuena por el trabajo, que me parece interesantísimo. Y pensando en mi campo, la PrEP me parece incluso más interesante, porque un riesgo, sabemos que si empezamos una PrEP en una persona que ya está infectada, es decir, en periodo de ventana, el riesgo de desarrollo de resistencias es altísimo. Lo cual, la pregunta es, hablabas de bajo coste. ¿Podríamos saber cuánto sería este bajo coste? Y segunda pregunta, ¿sería posible como tecnología point of care? Sí, o sea, respondiendo primero a la primera pregunta, sobre el coste, no te sé decir exactamente cuánto podría costar, porque también depende de en qué sistema lo implementemos, ya sean el ONAS, ya sea en un biosensor nanotecnológico. Entonces, pues ahí dependería un poco también en los costes, pero el objetivo que queremos es que sea a coste reducido para que también sea un point of care y que llegue también pues, a lugares del mundo que no se lo pueden permitir los diagnósticos que hay ahora. Más preguntas. Si he entendido bien, especulando, ¿esto podría estar disponible en cuánto? Pues primero habría que terminar de caracterizarlos bien, habría que ver que en muestras clínicas con una N elevada pues funciona bien comparándolo con los métodos que hay actuales. Entonces, pues ahora mismo no sé decirte, pero yo creo que sí que es viable y tenemos muchas esperanzas en ello. Así que... Es que, como ha dicho Pep, creo que cada vez trabajamos más en líneas de PrEP, ETS, es decir, point of care, diagnóstico precoz. Vamos un poco a buscar los colectivos de riesgo para intentar identificar las infecciones lo más precoz posible. Y en este contexto lo que tú propones es muy interesante. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias.